Bueno, vamos a grabar un vídeo sobre la monotonía, los máximos y mínimos en una curva. Primero vamos a intentar entender el concepto que supone esto, ¿vale? Lo primero que tenemos aquí sería esta función, por ejemplo, que todos vemos donde crece y donde crece con facilidad pasmosa, ¿no? Es decir, va a crecer, nos prevemos desde menos infinito hasta llegar aquí al menos 2. Todo este tramo ha ido creciendo. Luego desde el menos 2 al 2 va a ser un tramo en el cual va a decrecer. Y por último del 2 a más infinito otro tramo en el que va a crecer. Así se ve espectacularmente, ¿no? El problema es cuando nos dan la ecuación de la función, que sería en este caso la x al cubo partido por 3 menos 4x, en cuyo caso... Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a intentar entender esto. Mirad, si nosotros cogemos la recta tangente, lo que observamos es que en el tramo que crece, ¿vale? En el tramo que crece, nuestra función va a... Vamos a ver qué le pasa aquí, a la pendiente de esa recta tangente. O lo que ya sabemos que es la derivada de la función en el punto, es decir, la pendiente de esta recta, que no es otra cosa que la derivada de la función que teníamos en este que tenemos en este punto, ¿vale? ¿Qué le pasa mientras está creciendo? Pues yo observo que mi derivada es positiva hasta que llego justo, a ver si soy capaz de quedarlo, hoy tengo el pulso hoy fatal, ahí. En ese punto vemos que nosotros sabemos que hay ahí que un máximo relativo, ¿no? Y ahí vemos que la derivada vale cero. Ha dejado de ser positiva. Cuando vamos a los tramos en los que decrece, comprobamos que mientras estamos decreciendo, nuestra derivada es negativa. ¿Hasta cuándo? Hasta aquí. Hasta el punto en el cual deja de decrecer, porque ahí tenemos un mínimo relativo. Y pasaríamos al otro tramo a crecer y de nuevo tendríamos derivada positiva. ¿Vale? Eso se ve muy bien para funciones polinómicas, porque eso es un polinomio, ¿no? Pero también podemos verlo para este otro tipo de funciones, ¿vale? Aquí tenemos lo mismo, aquí tenemos una función en la cual vemos nuestra recta tangente y vemos que mientras está decreciendo la pendiente que nos sale obviamente es negativa, pero aquí sin llegar a un máximo ni un mínimo de repente, plin, estoy en otro tramo, el que en este caso sigue decreciendo, ¿vale? Por lo tanto sigue siendo negativa. ¿Hasta cuándo? Hasta que llego a un mínimo, que está aquí en el cero. Bueno, está en el cero, ya llegué, ¿vale? En el siguiente tramo empieza a crecer, con lo cual de nuevo la derivada es positiva. Y aquí de nuevo se ha producido un cambio. La función en este caso sigue creciendo, sigue teniendo derivada positiva, pero aquí no hay nada raro porque es que no hay función. No están los puntos en el dominio, ¿de acuerdo? No siempre tiene que ocurrir que yo vaya creciendo y siga creciendo al otro lado de la asíntota. Por eso tenemos, por ejemplo, esta imagen. Aquí tenemos otra función en la que, como veis, la función venía decreciendo hasta llegar al mínimo, luego empieza a crecer y luego vuelve a decrecer. Sin embargo, en este lado no hay ningún máximo porque lo que hay es una asíntota, es decir, es un punto que es el 1 que no pertenece al dominio. Por lo tanto, a la hora de calcular nosotros la monotonía o no de una función, vamos a recurrir a un esquema como este. Aquí lo tenemos. Uy, mira qué bonito que está. Y lo primero que nos dice una función es creciente donde su derivada es positiva, cosa que ya hemos observado hace un momento, ¿vale? Una función es decreciente, si la derivada es negativa, la función va a ser decreciente, ¿vale? Y tenemos nuestro ejemplo. ¿Cómo se calcula la monotonía? Es decir, cómo se estudia dónde es creciente y dónde es decreciente. Podemos verlo aquí en el ejemplo. Se calcula utilizando primero, hay que encontrar los puntos que no están en el dominio, ¿vale? En nuestro caso, el 3 y el menos 3, ¿vale? Era lo que teníamos, si no me equivoco, aquí. ¿Veis? El menos 3 y el 3 han dado lugar a asíntotas verticales y por lo tanto esos puntos no están en el dominio. Vamos a ver también dónde la derivada vale 0. Nos creemos que esta es nuestra derivada, igualamos a 0 y por lo tanto el numerador tiene que ser 0, x vale 0. Cosa que ya habíamos observado aquí. El único punto que anula la derivada, es decir, el único punto donde nosotros vemos un máximo o un mínimo, en este caso un mínimo, sería en el 0, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, ¿vale? Lo tendríamos en el 0. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Pues que fijaros, este menos 3, ese 0 y ese 3 dividen todos los números reales en 4 trozos, desde menos infinito hasta el menos 3, desde el menos 3 al 0, desde el 0 al 3 y desde el 3 para adelante. Que son los 4 trozos en los que yo tengo este trocito de función, este otro del lado del mínimo y este otro de aquí abajo.
¿vale? Y entonces yo lo que voy a hacer va a ser coger la derivada y estudiar su signo, porque donde la derivada sea positiva la función va a crecer y donde sea negativa va a decrecer. Pues mira, aquí tenemos, es decir, para estudiar la monotonía yo tengo que buscar los puntos que no están en el dominio más aquellos donde la derivada vale cero. Pues ya hemos visto que incluso en puntos que no estaban en el dominio, como ocurría aquí, pues nos encontramos que en el 1, que no está en el dominio, por un lado venía creciendo, por el otro pasa de crecer, pero claro, no puede haber ni máximo ni mínimo ni nada, y además en ese punto ha cambiado la manera de crecer. Si yo solo me fijo donde se anula la derivada, que sería aquí, la estaría cagando y le saldría mal. Estudiamos el signo, nos fiamos, los signos que nos salen son estos, que además son compatibles con lo que nosotros tenemos, es decir, nos sale que desde menos infinito al menos 3 decrece, lo mismo que del menos 3 al 0, ¿veis? Desde menos infinito a menos 3 decrece, lo mismo que del menos 3 al 0, que es este tramo. Y luego va a crecer del 0 al 3 y del 3 hasta más infinito, ¿vale? Cosa que es lo que nos sale también aquí, como podemos observar, ¿vale? Ese sería nuestro crecimiento. Y también podemos ver cómo son los máximos y mínimos. Los máximos son puntos en los cuales la función pasa de crecer a decrecer. La función aquí tiene un máximo, ¿vale? Ahí tiene un máximo, lo vemos, porque la función venía creciendo y pasa a decrecer. Y habrá un mínimo cuando la función venga decreciendo y aquí pasa a crecer, ¿vale? Esa es la primera idea de máximos y mínimos, ¿de acuerdo? Es una idea complicada porque vale muy bien para verla representada, pero también para mirar aquí donde nosotros hemos mirado y hemos dicho, bueno, pues mira, aquí pasa de decrecer a crecer. Luego aquí tiene que haber un mínimo siempre que este punto sea del dominio, ¿vale? Pero vamos a ver dos métodos para estudiar los máximos y mínimos. Lo primero, en todos los máximos y mínimos la derivada vale cero. Eso quiere decir que siempre que entramos en los que la función sea derivable. Eso quiere decir que yo voy a buscar los posibles máximos y mínimos entre aquellos puntos que anulan la derivada. Primer método para estudiar calcular los máximos y mínimos. El del crecimiento. Aquí no cambia de forma, aquí sí, y además como el 0 pertenece al dominio, aquí hay un mínimo, porque yo venía decreciendo y paso a crecer, ¿de acuerdo? Aquí como no hay nada, pues nada, no tengo ningún problema, ¿vale? Y por lo tanto, sí hay un mínimo siguiendo este criterio, que además es el más usual, ¿eh? Para estudiar los máximos y mínimos. El otro método es estudiando la segunda derivada. Claro, este es un poco más rollo porque me obliga, una vez he derivado esto, a volver a derivar. Eso ya es para nota, ¿eh? Un poco tostón ponerte a hacer más derivadas de la cuenta. ¿Qué ocurre? Ya hemos dicho que en los puntos donde la derivada vale cero están los posibles máximos o mínimos. Pues yo voy a buscar aquellos puntos en los que la derivada se anule, ¿vale? Oye, que la segunda derivada sale negativa, entonces la función tiene un máximo. O que la segunda derivada, después de haberse anulado la primera, sale positiva, es que ahí la función presenta un mínimo. En nuestro caso, si veis, si sustituimos el 0 en la segunda derivada, tenemos 162 partido por 729, como pone aquí, que es positivo. Como aquí se anulaba en el 0 la derivada y además la segunda es positiva, tenemos un mínimo. Y con eso yo creo que nos debería de quedar medianamente claro, ¿vale? Aquí lo tenemos, aquí tenemos el otro, vamos a verlo, ¿vale? Aquí estaba el mínimo por lo que hemos estado nosotros contando. Pues nada, yo espero que os sea útil, ¿eh?